Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, lunes 12 de julio del año 2021, primer día, con la actividad reconocemos los aportes de la diversidad cultural en el Bicentenario para convivir en armonía. En esta ocasión, en el área de comunicación, vamos a desarrollar el siguiente título: El Perú y su diversidad cultural. Nuestra meta de trabajo en esta ocasión: identificarás los aportes de diferentes culturas a nuestro Perú a través de la lectura de diversos textos. Después de haber leído sobre la música con la que celebran las fiestas patrias en los diferentes pueblos y comunidades, ahora leerás para informarte por qué somos diferentes. Bien, el título de esta lectura es Diferentes e iguales a la vez. Observemos este título e imagen. Volvamos a leerlo juntos. Diferentes e iguales a la vez. Podemos observar en esta imagen personas de diferentes partes de la región de nuestro Perú, todos felices, pero cada uno con su atuendo característico, con su forma de vestir, su fisonomía, su color de piel. Todos son peruanos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lenguas, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. Por ejemplo, a través del tiempo, en nuestro país hemos tenido la llegada de personas de otra zona del planeta, de otros países con sus propias culturas, como por ejemplo la llegada de los españoles alrededor de hace 500 años, y han dejado parte de su cultura, su forma de vivir, su idioma, muy arraigado en nuestro país. De la misma manera, la cultura africana. Del continente de África, muchas personas de diferentes países de este continente han dejado también impregnado parte de su cultura a través del tiempo en nuestro país, y que ahora toda esa mezcla de formas de vida, música, arte, idioma también, forma de vida, ¿no? Forma de vestir, forma de tratar, de convivir, también se ha impregnado y ahora forma parte de nuestra cultura nacional.
De igual forma, tenemos muy grande, muy bien impregnado la influencia de la cultura china en nuestro país. ¿Ya? Y es muy resaltante, por ejemplo, en la gastronomía, en sus festividades. Y lo tenemos presente ya como parte de nuestra identidad cultural. Entonces, si relacionamos nuestra cultura nativa, más la española, más de los descendientes africanos y de los pobladores chinos, toda esa mezcla da como resultado lo que hoy conocemos como nuestro Perú, nuestro querido país, enriquecido en el lenguaje, en la música, en el arte, en la cultura, en la gastronomía y muchos otros campos. Estas son las influencias más importantes porque también hay otras influencias de otros países. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. Hoy en día esta fusión forma parte de la identidad peruana. Cuéntale a un familiar lo que has comprendido del texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? ¿Qué grupos culturales llegaron al Perú? A partir de la lectura, ¿qué opinas sobre la diversidad de nuestros orígenes? ¿Por qué? Bien, vamos a analizar detenidamente esta pregunta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Vamos a leer. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad de nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Bien, para responder la pregunta, retorna al texto y toma en cuenta estas sugerencias. Lee cada oración del texto. Puedes resaltar o subrayar cada oración con un color distinto. Señala la información más importante en cada oración. Y luego completa la tabla respondiendo a la pregunta. Bien, esta es la tabla que nos va a ayudar a resolver la pregunta que lo hemos visto, de qué trata principalmente esta parte del texto. Vamos a realizar el procedimiento. Lee cada oración del texto. Muy bien. Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Ahora dice, puedes resaltar o subrayar cada oración con un color distinto. Vamos a diferenciar las oraciones que hay en este párrafo. ¿Eh? Todo esto es el párrafo. Desde donde dice actualmente hasta vivir. Ahora vamos a subrayar la primera oración. A ver si me sale. Eso es. Ustedes ya utilizan su regla, como tienen parte de sus recursos. Ya tenemos ahí la primera oración con color. Vamos a elegir un nuevo color para el siguiente caso. La siguiente oración comienza después del primer punto, del punto seguido. ¿Ya? Es un poco más larga. Está formada por 3 líneas esta oración.
del párrafo, ¿no? Muy bien, ahí tenemos ya subrayada e identificada la oración número 2. Ahora vamos con la oración número 3 dentro de este mismo párrafo, que es acá luego del punto seguido. Y así vamos a poder identificar mejor las ideas para resolver la pregunta de qué trata principalmente este párrafo o este texto. Ahora, señala la información más importante en cada oración. Muy bien, lo voy a poner doble línea a la parte más importante de cada oración. Vamos con la primera. Dice, actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Entonces, esta parte que lo voy a subrayar con doble línea es la parte más importante de la primera oración, que dice tenemos orígenes diversos. Vamos con la segunda parte o con la segunda oración. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú. Bien, entonces la segunda parte o la segunda oración tiene como parte importante, lo voy a subrayar con doble, la mezcla con grupos de personas de distintas culturas. Sería la parte más importante, ¿eh? Y ahora cambiamos a color azul para ver la parte más importante. Sería fusión entre estos grupos humanos. Eso es. La fusión entre estos grupos humanos. Ahora vamos a completar esta tabla. Acá van las oraciones del párrafo. Ya tenemos identificado las tres partes y aquí vamos a trasladar la información. Lo más importante de la primera oración, tenemos orígenes diversos. De la segunda oración, mezcla con grupos de personas de distintas culturas. Y la tercera parte, lo más importante, es fusión entre grupos humanos. Entonces, este texto trata principalmente del encuentro de diferentes culturas y que ahora forma parte de nuestra identidad como peruanos y peruanas. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? Hagamos esto paso a paso. Ubica en el texto la palabra fusión. Luego de ubicarla vamos a subrayarla. Aquí tenemos fusión. Busca las pistas en las oraciones más cercanas y luego piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra fusión. Para saber qué significa la palabra fusión también podemos utilizar el diccionario, ¿ya? Y cuando hablamos de pistas es como cuando tenemos una adivinanza y nos dan palabras relacionadas, ¿ya? Entonces, decimos, una de esas pistas puede ser la palabra mezcla. ¿De acuerdo? Mezcla. También podemos encontrar orígenes diversos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir ahora que conocemos estas pistas? ¿Qué será fusión? ¿Unión, diversidad o separación? Muy bien, entonces la fusión tiene que ver con la unión, ¿de acuerdo? Unión.
¿Para qué crees que se colocó esta imagen en el texto? Para identificar, para reconocer que todos somos peruanos, afrodescendientes, criollos, mestizos, personas de la sierra, de la selva, de la costa, con nuestras culturas, con nuestra riqueza artística, con nuestra forma de vivir, con nuestros dialectos al hablar. Somos peruanos, formamos parte de nuestra identidad dentro de nuestra diversidad. Todo ese conjunto de culturas fusionadas, unidas, ese es el Perú. Ahora forma otras palabras que empiecen como Perú, se las dices a un familiar y escribes en otras tarjetas. Por ejemplo, acá que puede ser peruanidad, otro, peruanísimo. Y el último te lo dejo. Vamos a completar luego estas tarjetas. Ya te doy una pista. Mira, cómo completar acá con letras. ¿Qué sería acá? La E y la S. Diría es. Muy bien, ya tú lo continúas. Acá comenzamos con la A. Acá ponemos la I. ¿Qué dice? Afri. Ya tú lo completas. Y el último está muy fácil. Bien, estudiante, estamos llegando a la parte final. De esta manera vas a organizar tus evidencias. ¿Ya? Lo colocas en tu cuaderno de comunicación y te va a salir súper genial. Entonces, la primera parte ya hemos resuelto de qué trata principalmente el texto. Hemos realizado la tabla con ese ejercicio bonito para comprender un párrafo. Colocas acá, luego marcas la respuesta correcta, completas aquí como hemos conversado y también en la quinta. Recuerda reflexionar sobre tus avances respecto a la meta. ¿Qué sabía antes sobre el tema desarrollado hoy? ¿Qué sé ahora sobre este tema? Envía tus evidencias a tiempo. Aprendo en casa. Bicentenario del Perú, 2021.